Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa confiable, 100% confiable, de enigmas, sucesos que desafían a la razón, fenómeno ovni, fenómeno paranormal, cultura, actualidad, entrevistas y mucho más. A través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com. También en Radio Los Andes 99.5 de Lima Sur y su página web en edenex.es, la radio del misterio desde España, el Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, que esperan, es facilísimo y rápido. Pueden suscribirse a Misterio Infinito Perú en YouTube. También algunos de los programas se suben a Reflexiones y Misterios con Fernando, y ese Fernando es quien les habla, Fernando Chapi Martínez. En esta ocasión quiero dar un paso por un libro del que ya les he hablado en el programa, pero de una forma muy breve, un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald. Él escribió este libro y lo publicó aquí en Perú, aunque él es estadounidense, él fue estadounidense, aquí en Perú, en la década de 1960. Él pertenecía a la Aerial Phenomena Research Organization, que como bien indica el nombre, pues se trataba de una organización que intentaba investigar, intentaba llegar al centro del enigma y resolverlo respecto a esas extrañas luces, objetos, y a veces también ligadas a este fenómeno, presencias que parecían ser no humanas. Estamos hablando del fenómeno ovni. En ese tiempo todavía nadie quería cambiarle a lo que ahora pretenden llamarle FANI, fenómenos aéreos no identificados. Pero bueno, también había quienes los llamaban platillos volantes, entre otros. Y este libro es muy interesante. Para mí se trata en realidad, casi sin ningún género de duda, del más importante libro sobre temática ufológica que ha sido publicado en nuestro país. Estamos hablando, como digo, de la década del 60, que no haya podido ser igualado o siquiera que sea acercarse un poquito a lo que es este libro hasta el presente, que ya estamos a puertas de 2026, dice bastante. O ya sea que falta mucho que investigar y más aún que plasmar en forma bibliográfica, o que este libro es verdaderamente extraordinario y en cierto modo de actualidad hasta el día de hoy y de obligada consulta para los que nos interesan estos temas, más allá de cualquier sensacionalismo, más allá de peliculitas o programitas de terror, sino como posiblemente presencias reales, que si son de otro mundo, que si son del mundo de nuestras ideas, de nuestras expectativas, nuestra cultura, nuestra imaginación, es otro tema, pero presencias al fin y al cabo. Y yo quiero centrarme en uno de los capítulos que tiene que ver con algo que nos encanta en el programa. Si ustedes son oyentes habituales, pues lo saben, los retrocasos, es decir, esos testimonios de fenómenos extraños en los cielos, a veces también aterrizados en la tierra, con seres circundando por ahí, con mensajes que dan, con gente que a diferencia del eslogan de nuestro programa, que es para la gente que no se lo cree todo, pues muchos de ellos sí se la creen y se llegan a considerar hasta una especie de emisarios de esos seres supuestamente del cosmos. Pero estos asuntos ocurridos en tiempos en los que no había la posibilidad muchas veces de tomar una foto, en los que pues todo quedaba incluso a nivel de la leyenda, del cuento popular, y así fue pasando, con sus adiciones, con sus tergiversaciones, pero
con la huella de algo que verdaderamente ocurrió. Ese es el capítulo 2 de este libro que ya les dije, un estudio sobre los ovnis, el capítulo 2 titulado Emisarios del Pasado, que inicia con una cita de un antiguo libro llamado Las Crónicas de William de Newburgh, que dice así: en 1290, en la abadía de Beeland, en el norte de Yorkshire, mientras que Harry, el abad y los monjes estaban en el comedor, un objeto plano y redondo, plateado y brillante, un discus, voló sobre la abadía y causó el más grande terror. Como estas cosas en esos tiempos se solían escribir, o ya sea plenamente en latín, o lleno de palabritas sueltas por aquí y por allá en la lengua del antiguo imperio romano, pues pusieron eso del más gran terror como Maximum Terrorem. Yo no sé, realmente esto parece el nombre de una banda de metal o algo así. Pero así es, así lo describieron, como un discus que voló y causó el Maximum Terrorem. Y es curioso, ¿no? Hasta el día de hoy, eso es lo que más comúnmente pasa, entre la admiración y entre el auténtico terror cuando nos enfrentamos a lo desconocido, y en ese tiempo ni siquiera se podían plantear la existencia de vida extraterrestre o de tecnología de ese tipo, así que debe haber sido verdaderamente un terror máximo, incluso a comparación de lo que ocurre hoy. Pero nos dice también este capítulo que en contraste con esa antigua referencia a un posible asunto del fenómeno ovni, el doctor Donald Menzel del Observatorio de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, por esos años de la década de 60, decía lo siguiente: los platillos voladores son supersticiones modernas como los dragones, los fantasmas y los monstruos marinos de antaño, que son creados por el miedo y la incertidumbre. Hay personas que hasta ahora siguen por ese camino. Dicen que esto pertenece al mundo de las ideas, que en todo caso corresponde a estudios antropológicos, sociológicos, que todo corresponde a que la gente tiene necesidad de creer y posiblemente también afectaciones en su salud mental. Esto yo creo que podría ser real en ciertos casos, en un porcentaje no menor, pero hay incluso fotografías, hay testimonios de testigos altamente calificados, como pueden ser militares, como pueden ser también científicos. Hay fotografías, hay evidencias mediante imágenes de radar. Entonces no podemos estar hablando de un fenómeno que es únicamente mental o cultural, a menos que no vayamos por los sinuosos y peligrosos caminos de pensar que determinados fenómenos de la mente pueden dejar huella física, ¿no? Como los casos de quemaduras en el terreno, los famosos círculos de las cosechas o crop cycles, entre otros. Pero bueno, hay todavía gente que es escéptica simplemente porque son tercos en eso y se han encaprichado con ese asunto. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del nuevo eslogan del programa, para la gente que no se lo cree todo, no quiere decir que nosotros consideremos que el fenómeno ovni en su conjunto o los sucesos anómalos sean mentira o sean simplemente cosa que pertenece a nuestro mundo interior, sino que hay que tener mucho cuidado porque imagino que en este caso, quien dijo eso, el doctor Donald Menzel, lo mencionó porque ya por ese tiempo habían personas que veían pues una luz en el cielo, veían algún ser extraño, pero se creaban toda una película, toda una novela en la cabeza y se imaginaban que hasta eran pues algún tipo de profetas elegidos, o bueno, esa tendencia tan humana de creerse 100% especial, único, inigualable y superior al resto. O sea, eso es así, siempre ha sido, lamentablemente. Pero bueno, volvamos a este capítulo 2, Emisarios del Pasado, del libro Un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald. Él hace un nutrido, interesante, exhaustivo, casi año por año, en algunos puntos, el recuento de apariciones de objetos extraños en los cielos de muchas partes del mundo. Entendemos que hay también algunos casos que han quedado perdidos, olvidados para siempre, porque en buena parte del mundo no había escritura como tal, y si la hay, escritura de esos tiempos tan lejanos, pues no ha sido descifrada o advertida hasta el día de hoy. Entonces hay mucho que se ha perdido, pero hay también bastante que nos ha quedado. Así, por ejemplo,
nos mencionan que ni más ni menos que en el año 216 a.C. en Capua, esto es territorio del Imperio Romano, todo el cielo estaba en llamas y uno pudo ver figuras como naves, así lo pone. Bueno, refiere que esto pues es parte de unos relatos que corresponden a un escritor del siglo IV llamado Julio Obsequeno, ¿no? Entonces, dentro de otro de lo que nos cuenta este señor, este escritor, también dice que en el 205 a.C., cerca a Roma, en un lugar que en ese entonces se llamaba Fregale, la noche se volvió como el día y una luz brillante fue vista volar de este a oeste en el cielo. Bueno, eso podría ser un fenómeno astronómico, algún tipo de bólido. Me recuerda un poquito al asunto del desastre este del bólido de Tunguska a inicios del siglo XX, que tampoco está claro si fue una parte de un cometa, un mini agujero negro, no sabemos, pero hay también los que dicen que pudo haber sido la caída o la explosión en la atmósfera de un ingenio tecnológico extraterrestre. Bueno, después, en el año 173 a.C., siempre según los relatos del señor Julio Obsequeno, cuando Postomio Paulo y Mario Scaevola eran cónsules, todo en el contexto del Imperio Romano, obviamente, en pleno día, con tiempo sereno y cielo despejado, una cosa, imagínense que ni siquiera le pudo dar un nombre y por eso lo llamó una cosa, como un arco fue visto en el cielo sobre el foro romano y sobre el templo de Saturno. Bueno, entendemos que si lo vieron sobre esos lugares, le dieron seguramente también una interpretación más que espiritual, supersticiosa, porque en el Imperio Romano eran altamente supersticiosos y como eran bastante tolerantes a distintas corrientes que llegaban de Egipto, que llegaban de Caldea, que llegaban de Grecia, que se formaban en la propia Roma, etcétera, pues no solamente acumulaban miles de dioses a los que les rogaban o les temían según tal o cual tiempo y situación, sino también acumulaban una serie de amuletos, de supersticiones, de temores y demás. Entonces, sobre el templo de Saturno y sobre el foro romano seguramente habrían dicho que iba a haber algún tipo de catástrofe de tipo político, no lo digo por el foro romano, no lo sé. Luego, siguiendo lo que Julio Obsequeno tenía registrado, dice que en el año 99 a.C., cuando Murio y Belario eran cónsules, en Turquinia, hacia la puesta de sol, un objeto redondo como un globo, un escudo redondo o circular, un orbis clipei, cruzó el cielo de oeste a este. Eso también nos recuerda que en tiempos del Imperio Romano se hablaba de los, bueno, el nombre en latín ahorita no lo recuerdo, pero bueno, algo así como clipei ardente, ¿no? Clipei ardente, ese era el nombre, que vendría siendo escudo ardiente, escudo llameante o escudo ígneo, o sea, algo, un escudo de fuego, en pocas palabras, ¿no? Cuando pensamos en un escudo, nos ponemos a pensar en un objeto que tiene más o menos una forma de plato, pero ligeramente abovedada, y ardente, pues porque seguramente era luminoso, o quizá era metálico, o de alguna otra conformación que reflejaba los rayos solares, entonces daba esa impresión. Y eso sería pues una forma muy interesante en la que podrían haber descrito los tan conocidos discos voladores, de los que a día de hoy hay muchos que afirman ver y creen que vienen de otros mundos. Bueno, siguiendo lo de Julio Obsequeno, dice que en el 90 a.C., en algún lugar que en ese tiempo se llamaba Enarie, mientras Livio Torso promulgaba las leyes al comienzo de las guerras italianas, al amanecer vino un sonido tremendo del cielo y una bola de fuego de color dorado cayó a la tierra girando. Incrementó en tamaño y fue visto elevarse del suelo y volar por el cielo, oscureciendo el disco solar con su brillantez. En esos tiempos, lo notamos plenamente aquí, una forma de llevar las cuentas o de hacerse una idea de cuándo fue, era pues relatar un hecho notable que por esos años o meses hubiese transcurrido, o quién era el que estaba al mando, ya sea como emperador, como cónsul o algún otro tipo de forma de gobierno. Por eso es que inician los relatos más o menos de esta manera, ¿no? Cuando nos mencionan a un objeto que oscureció el disco solar con sus brillantes, no sé por qué viene a mi mente el asunto de Fátima, donde hasta hay fotos, ¿no? Bueno, con la calidad
pobre de ese tiempo en cuanto a definición fotográfica, pero que decían y mostraban que pues una especie de suceso había ocurrido, que el sol había danzado. Y obviamente eso es físicamente imposible, por más que muchos puedan decir es que de eso se tratan los milagros, es que sencillamente si el sol danzara, primero que lo verían en todo el planeta o quizás no lo llegarían a ver, porque el más mínimo desajuste del lugar que ocupa el sol en el espacio, pues ya la Tierra y todo lo que hay caería en un completo caos y la vida se apagaría irremediablemente e instantáneamente, ¿no? Pero bueno, da la impresión, como algunos dicen, que lo que hubo en Fátima en realidad fue un objeto brillante que los asistentes a ese momento confundieron como el sol. Y por eso se recordará este caso del 90 a.C. Finalmente, también según este escritor, en el 42 a.C., algo como un arma o un proyectil se elevó de la tierra con gran ruido y se desplazó hacia el cielo, y esto habría ocurrido en algún punto de la península italiana. También se menciona que Julio Obsequeno escribió muchos más relatos, sacados, según él decía, de antiguos manuscritos romanos, pero Richard Greenwald ha mencionado estos como los más ilustrativos e interesantes. Que pues este historiador habría vivido en tiempos del emperador Honorio, pero no era no era cristiano, era pagano, así que no lo interpretaba desde una óptica que nos fuese más cercana, ¿no? También menciona que pues existió otro historiador más cercano en el tiempo, pero igualmente de hace más de medio milenio, de nombre Konrad Wolfhard, profesor de gramática en Basel, Suiza, que pues nació en agosto de 1518 y que en algún momento de su vida tuvo un problema de salud, una parálisis de su mano derecha, ingresó en un convento, aprendió a escribir con su mano izquierda y con ella publicó un libro con cosas muy interesantes que también son sacadas al parecer de antiguos manuscritos, seguramente perdidos a día de hoy. En este caso manuscritos de tiempos de la antigüedad romana, y de ahí se extraen casos como los que siguen. En el 214 a.C., formas de naves fueran vistas en el cielo de Roma. Aquí quiero hacer también un apunte. Cuando en la actualidad nosotros hablamos de naves, por cuestiones culturales, nos aparece pues la figura, no sé, pues de una nave espacial tipo Star Wars o Star Trek o algo por el estilo, o Día de la Independencia o alguna otra cuestión de la ciencia ficción o de la fantasía futurista. O si no, pensamos pues en el típico platillo volador, porque es parte de nuestra cultura. Muchos hablan del fenómeno ovni como la mitología de nuestros tiempos. Es a lo que estamos condicionados, pero en esos momentos históricos, como decimos, Konrad Wolfhard era del siglo XVI y supuestamente, por ejemplo, este caso es del 214 a.C. Al referirse a naves, lo que se estaban intentando dar a entender eran navíos, es decir, barcos de la época, seguramente de madera, muy sencillos a comparación de los que vinieron siglos después. Entonces era eso, ¿no? O sea, intentaban decir que era una especie de barco en el cielo, para que nos entendamos mejor. Después dice, en el 216 a.C., en un lugar llamado Arpinio, apareció algo como una especie de escudo redondo en el cielo. Nuevamente los famosos clipei ardentes o escudos llameantes, ígneos o ardientes o de fuego. Posteriormente, en el 170 a.C., en otro lugar llamado Lanupio, seguro en la actualidad ya no se llama así, apareció un impresionante espectáculo de naves visto en el cielo. Reiteramos, naves, navíos, en esa época barcos. Pero también nos recuerda el famoso incidente de Nuremberg, que no tiene nada que ver con el juicio que se dio al final de todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial, sino ustedes pueden buscar sobre las apariciones en los cielos de Nuremberg hace varios siglos atrás. Hay incluso imágenes dibujadas que muestran cómo en el cielo, pues, y en cierto modo casi opacando al sol, aparecieron figuras que recordarían pues a lanzas, a puntas de flecha,
a tubos con una especie de esferas, todo, cruces también, rectángulos, triángulos, hubo de todo como en botica en el cielo en ese tiempo. Pero esto es de mucho antes y se menciona un impresionante espectáculo de naves en el cielo de ese sitio Lanubio. Dicen que en el 80 después de Cristo, nuevamente reiteramos según Conrad Wolfhard, cuando el emperador Agricola estaba en Escocia, llamas maravillosas fueron vistas en el cielo sobre el bosque de Caledón, todas en una noche de invierno. El aire estaba en llamas en todos sitios y muchas noches cuando el tiempo era sereno se veía una nave desplazándose rápidamente por el cielo. Parece un relato actual de la ufología, ¿no? De los más maravillosos, pero año 80 después de Cristo, en el norte de Escocia, que ya en ese tiempo, al igual que ahora, era una zona no precisamente muy poblada, y también nos recuerda pues a lo que pasa ahora, ¿no? Que muchos de los asuntos del fenómeno ovni más impresionantes, más impactantes, se dan en sitios así, donde no son muchos los que puedan verlos. Más adelante en el tiempo, dicen que ahí por el año 457 después de Cristo, sobre Bretaña, que es esta península que queda en la zona occidental de Francia, o mejor dicho noroccidental, una cosa brillante como un globo fue visto en el cielo. Su tamaño era enorme y por debajo colgaba una bola de fuego como un dragón. De la boca de este dragón salían dos llamas, una de las cuales alcanzaba afuera de Francia y la otra iba hacia Irlanda y terminaba en fuego como rayos. Suena como un relato muy enrevesado, como que la persona estaba quizá todavía presa de una fuerte impresión y no sabía sobre todo cómo describir lo que veía porque era algo que superaba los niveles de extrañeza incluso de las leyendas de esos tiempos. También menciona que en el año 577 una cosa como una lanza cruzó el cielo de Francia de norte a oeste. Seguramente, y porque ya estamos hablando de una época de contexto cristiano, le dieron algún tipo de simbolismo religioso. Este mismo autor menciona en el año 746 dragones fueron vistos en el cielo y naves en las cuales se veían hombres en el aire. No indica el país, pero imaginemos, ¿a qué le podrían llamar un dragón en el pasado? Pues posiblemente a un objeto alargado, brillante al punto que pudieran considerarlo una cuestión ígnea, como la típica imagen del dragón mitológico que bota fuego por la boca, algo así. Ahora, lo que me llama la atención de ese caso es que menciona naves, no, en el contexto reitero navíos, es decir, barcos, en los cuales se veían hombres, es decir, que llegaron a ver a los ocupantes. ¿No? Entendemos que si los llamaban hombres es porque eran parecidos a los seres humanos, ¿no? Que también hay muchos casos de esos en el fenómeno ovni, porque si hubieran sido de otra forma, que les hubiera parecido monstruosa, seguramente lo hubieran consignado como que eran demonios o monstruos justamente. Después dice que en el año 919 una cosa como una antorcha en llamas, que lo pone en latín, fax ardens, fue vista en el cielo y bolas brillantes como estrellas se desplazaban en el aire sobre Hungría. Después en el año 1094 en Inglaterra, una flecha de fuego fue vista volando en el cielo de sur a oeste en la quinta hora de la noche. Bueno, hoy diríamos las 19 horas o las 7 pm del 1 de agosto de ese 1094. En el año 1118 una cruz y una luna brillando en blanco aparecieron en el cielo y se creyó que el fin del mundo era inminente. Dicen que esto fue visto sobre Francia. Aquí nuevamente volvemos al asunto de las interpretaciones. Yo siempre hago énfasis porque eso sigue siendo actual no solo en el año 1000 o en el año 500 después de Cristo, sino también en el 2025, 2026 y estoy seguro que más adelante. Que una cosa es un suceso anómalo real, una cosa extraña, llámale fantasma, llámale nave o aparición rara en los cielos, y otra bien diferente es la interpretación que le da él o los testigos, que está matizada por su contexto, por sus creencias, por su etcétera, ¿no? Entonces, alguien ve, pues, no sé, una especie de objeto cruciforme en el cielo, como en este caso, y como eran profundamente cristianos, lo interpretan como eso y como que es pues un signo apocalíptico, ¿no? Entonces,
algo así. En el presente muchos también lo tomarían así, otros le pondrían el título de extraterrestre y para otros sería no sé qué. Finalmente, en el año 1150 nos narra que una cruz apareció en el cielo al mediodía en Inglaterra cuando el rey Ricardo Corazón de León y Felipe de Francia se preparaban para hacer batalla contra Saladino, emperador de los sarracenos. Aquí tenemos un contexto de cruzada, los tiempos de las cruzadas, cuando grandes contingentes militares, otros que eran mitad monjes, mitad militares, y también pobladores comunes con un gran fervor religioso, pues se dirigían, abandonándolo todo, hacia la denominada como Tierra Santa, que había sido pues territorio cristiano desde siempre, o bueno, al menos desde los tiempos de las primeras predicaciones posteriores a la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, pues habían sido tomadas por los musulmanes y de cuando en cuando habían más restricciones o incluso auténticas persecuciones y masacres hacia los cristianos locales, o se impedía que los cristianos que llegaban de Occidente pues pudieran peregrinar hacia los lugares relacionados a la vida de Jesús. Entonces esa fue al menos la excusa o lo que se puso como la razón de ser de las cruzadas. Ahora también sabemos que hubo pues por supuesto motivos económicos, motivos de poder político, de prestigio, de búsqueda de muchas cosas, ¿no? Pero en ese contexto ocurrió esto, ¿no? Apareció una cruz en el cielo al mediodía en Inglaterra y seguramente esto también hizo que mucha gente pues lo viera como un signo de la victoria cristiana sobre el invasor musulmán. Y nos preguntamos si esto también es algo que lo mencionan investigadores del fenómeno ovni. ¿Cuántas veces las apariciones de estos objetos, de estos seres, de lo que sean, de donde quiera que vengan, llegan a producir cambios, a movilizar, a cambiar el curso de acontecimientos importantes en la historia humana? Son bastantes los casos en los que en el contexto de batallas hay quienes hablan de milagrosos sucesos, de aparición de personajes bastante raros que parecen salidos de la nada y a la nada vuelven, de prodigios celestiales. Algún programa hemos hecho al respecto de los prodigios celestiales. Me acuerdo mucho con un invitado, Ángel, en la provincia de Guadalajara, en España, que eso está subido en el canal de YouTube de Misterio Infinito Perú, y también hace tiempo fue transmitido en la radio. Entonces hay mucho de esto, mucho de estos asuntos que antes se consideraban milagros y que ahora hay quienes con cabeza fría, signo de nuestros presentes tiempos, dicen: ¿y qué tal si esto es una injerencia de inteligencias, no sabemos si espirituales o extraterrestres, para, como si se tratara de un experimento de escala macro, modificar los cursos de las guerras y por ende de las conformaciones de los países, del avance de tal o cual religión y al fin y al cabo de la vida y muerte de muchas personas? Suena macabro, suena turbio, pero así hay quienes piensan. Y quién sabe si podría ser así. Continuando con lo que aquí se nos muestra, recordamos, es uno de los capítulos de un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald, que nos menciona casos pues relacionados quizá a lo que hoy llamamos fenómeno ovni, pero muy antiguo. Vamos a lo que relataba un historiador llamado Mateo de París. No nos mencionan si Mateo de París, pues de qué año fue, pero en fin. Lo que relata es que, por ejemplo, en el año 1093, una especie de, bueno, en latín baculus ignitus, ¿no? O sea, si somos muy literales al traducirlo, sería como un báculo ígneo o un báculo de fuego. Aquí lo ponen como un palo en llamas, que suena con mucho menos caché, con mucho menos estilo, ¿no? Pero bueno, fue visto al mediodía en el cielo en dirección norte, el 1 de agosto de 1093. Una gran hambre siguió y fue tal la mortandad entre los hombres que casi no quedaban vivos para enterrar a los cadáveres. Diera la impresión que esto tiene relación con uno de los casos de Conrad Wolfart, que lo hemos mencionado antes, pero él lo pone como del año 1094. Se entiende que justamente al ser Mateo de París estos casos acontecieron principalmente en Francia, ¿no? De ahí relata que en el año 1239, concretamente el 24 de julio de ese año, ya cuando la tarde daba paso a la noche en el crepúsculo,
pero cuando aún no se veían tantas estrellas en el cielo y que todavía había cierta claridad, serenidad, una especie de gran estrella hizo su aparición súbita. Dicen que más que una estrella parecía una antorcha. Surgía del sur, volaba de un lado a otro, emitía una luz poderosa en el cielo, cambiaba su dirección hacia el norte sin mucha rapidez, pero se hacía notar como algo anómalo. Y que cuando llegó más o menos al medio del cielo, desapareció, dejando detrás de sí chispas y humo en el aire. Bueno, de ahí dice que en el año 1254, 1 de enero, para iniciar, vaya manera de iniciar ese año, a la medianoche, mientras la gente seguramente celebraba como hoy celebramos el Año Nuevo, aunque claro, sin tanto pirotécnico, ¿no? Por el tiempo. El cielo estaba claro y sereno, y pues la luna también estaba claramente visible, y apareció repentinamente en el cielo una especie de nave grande, de diseño elegante, bien equipada y de color maravilloso. Si lo ponen, entendemos que era posiblemente un objeto grande, con muchas luces y con una tonalidad metálica, por lo cual lo tildan de elegante. Recordemos que en ese tiempo pues la orfebrería y había todo este aprecio que hasta ahora lo hay, pero en ese entonces mucho más central y marcado en las vidas de la gente hacia la plata, el oro, en fin, ¿no? Entonces un objeto así, y que pues por ahí está la abadía de San Albán, y ellos lo vieron, lo observaron durante largo rato y seguramente le dieron algún tipo también de explicación religiosa. Decían que lo notaban como que era construido en base a planchas metálicas, y finalmente este objeto se alejó hasta desaparecer. Después distintos historiadores, que no menciona a Richard Greenwald quiénes son, simplemente hace como un mix, como un collage de los mismos. Dice que en el año 1269, el 6 de diciembre, en horas del crepúsculo, algo raro y brillante en forma de cruz estaba brillando en lo alto del cielo y llegó a iluminar completamente la ciudad de Cracovia en Polonia. Incluso dice que todo el país, o sea, tendría que ser un espectáculo maravilloso, y suponemos que también debería haber quedado mayor evidencia en las crónicas escritas de la época, pero quizá no fue así. Sin embargo, mencionan que esto también lo registró Martin Cromer en su Historia de Polonia. Mencionamos hace rato a Conrad Wolfart, y hay otro caso más de él. En el año 1352, un foco de luz fue visto deslizarse por el cielo con la parte delantera en llamas en el mes de diciembre. Después, en 1388, un dragón volador, un Draco volans, que así lo ponían en latín, fue visto en abril en muchos lugares de Europa. Interesante. O se trata de un suceso ufológico, o estamos ante un asunto criptozoológico, que a veces pareciera que todo eso junto a lo paranormal y otras cuestiones de extrañeza total fueran muy pegaditas, ¿no? Como distintas caras de lo mismo, tanto en ese entonces como ahora. Después, avanzando más en el tiempo, se dice que en 1528, en la ciudad de Utrecht, en Holanda, en Países Bajos, pues ocurría un asunto. Estaba la ciudad bajo sitio. Era un contexto bélico, apremiante, peligroso. La población estaba seguramente con los nervios de punta, y se vio algo extraño en el cielo que aterrorizó aún más a los ciudadanos y que hizo creer que pues una catástrofe aún peor estaba por acontecer, o que el enemigo iba a tomar la ciudad. Dicen que lo que apareció en el cielo era una especie de cruz, nuevamente las cruces sobre la ciudad, de color amarillo, y que daba auténtico pavor. Bueno, unos años más adelante, en 1547, pero cerca de Roma, en Italia, el 13 de diciembre a las 3 de la tarde, mientras el cielo estaba despejado, claro, sereno, de la nada aparece un objeto como si fuera un palo rojo, y nuevamente otra cruz, una cruz roja, que estuvieron ni más ni menos durante 3 horas en el cielo, y dicen que sobre ellos volaba lo que parecía ser un águila. A tiempo actual, no es tan común, por no decir que es poquísimamente común, si es que existe esa forma de decirlo, que el fenómeno ovni se presente en lugares muy poblados, y sobre todo durante tanto tiempo como pueden ser 3 horas. Es como si esto fuera verdaderamente un fenómeno inteligente que se presentaba de formas espectaculares en esos tiempos, porque nadie
podía registrarlo fílmicamente o fotográficamente. Pero como hoy sí se puede, es como que ya su presencia busca ser más discreta. Es como que jugaran con los seres humanos, ¿no? Como que muy bien, me muestro a ti, pero no puedes contarle esto a la gran masa porque no vas a tener evidencias. Así que me aparezco y me desaparezco así, ¿no? Bueno, después menciona que en el año 1551, sobre el cielo de Lisboa, Portugal, y el 3 de enero concretamente, fueron vistos una especie como de palos rojos en el cielo, sobrevolando, como tubos. Nos recuerda a los ovnis tubulares, ¿no? Que hasta ahora se ven. También dicen que en el aire de la nada aparecían como fuegos y que hubo otro de los clásicos del misterio. Uno de esos temas que, por ejemplo, el pionero, el gran Charles Fort, se dedicó, por ejemplo, en su ya mítica obra, el libro de los condenados, las lluvias de sangre, las lluvias extrañas del cielo. Aquí tenemos mucho de eso. Objetos tubulares en el cielo de Lisboa, fuegos, nos recuerda un poquito a los Foo Fighters quizá, y lluvias extrañas. Luego menciona que en el año 1643, el 10 de mayo, una nube brillante apareció en el cielo, pero no era cualquier nube, sino que tenía forma como de espada y se dirigía hacia el norte, siendo más brillante que la luna, pero que el resto del cielo estaba sereno, sin otro tipo de apariciones, por lo cual no parecía ser un simple fenómeno meteorológico. Dicen que esto duró algo de 2 horas entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana y que fue visto prácticamente por toda la población del sur de Inglaterra. Después mencionan que en el año 1686, esto lo menciona no cualquier persona, sino un astrónomo alemán llamado Gottfried Kirch, que el 9 de julio de ese año a la 1:30 de la madrugada apareció un globo de fuego con cola, más o menos en la zona de la constelación de Acuario, y se mantuvo inmóvil en el cielo durante un octavo de hora. Es decir, no se trataba de un cometa ni de un bólido porque estaba siendo estacionario. Dice que su diámetro era como la mitad del tamaño aparente de la luna llena y daba tanta luz que al comienzo todo se ponía, digamos, como si se tratara de un momento del día o de la tarde, porque se podía leer los libros sin la necesidad de utilizar velas. Luego dicen que desapareció de forma gradual, como si se fuera apagando, extinguiendo, y que este fenómeno fue visto también por otros al mismo tiempo en Slasius, una ciudad a 17 kilómetros de distancia del lugar principal que era Leipzig. Es decir, definitivamente era un fenómeno bastante grande, un objeto de gran tamaño. Menciona también que en el año 1783 una revista británica llamada Gentleman's Magazine comentó que el 28 de agosto de ese año pues había ocurrido algo singular. Fue visto a plena luz del día en Dorset, en Berks, en Devon, en Derby y en otros lugares que en realidad están bastante distantes porque corresponden al sur, al norte y al oeste de Inglaterra, es decir, en la mayor parte de la isla de Gran Bretaña. Y también en otro punto llamado Reading. ¿Qué cosa? Pues ni más ni menos que un objeto en el cielo al que denominaron Dracovolans o dragón volador, y se escuchó que además botaba un gran ruido, producía un ruido muy marcado que salía de ahí, lo cual nos recuerda también otro fenómeno que ahora se denomina el HAM, ¿no? Pero que rara vez tengo entendido que ha sido relacionado a la presencia de naves en el cielo. O sea, se especula que podría tener que ver con el fenómeno ovni, pero aquí, en este caso del año 1783, si es que se refiere a lo mismo, pues menciona que sí, que había un objeto o un ser extraño en el cielo y que era el causante de estos sonidos. Después, el autor, Richard Greenwell, nos menciona una colección de casos, pero ya correspondientes a un tiempo que nos es más cercano, el siglo XIX. Así menciona que en 1802, y aquí ya con testigos más calificados, ¿no? En 1802, un astrónomo alemán muy conocido, de apellido Fritz, vio objetos raros en el cielo. Ya si él era astrónomo, pues para que algo sea raro, no es lo mismo que una persona de a pie, un ciudadano de calle, diga eso me parece raro y simplemente no conoce determinados fenómenos astronómicos. Bueno, en 1816 un objeto volador fue visto cruzar el cielo en Edimburgo, Escocia. Luego en 1818 un astrónomo
de Ipswich, en Inglaterra también, vio un objeto extraño que estaba suspendido cerca del Sol durante 3 horas y media. Luego también formaciones de objetos raros en el cielo de Embourg, en el norte de Francia, en febrero, abril, en septiembre también de 1820. Luego en 1822 un astrónomo vio que 2 objetos cruzaban el disco solar. En 1826 en Saarbrücken, Francia, un torpedo gris fue visto caer a tierra, pero no se escuchó ninguna explosión ni tampoco se encontró cráter ni objetos que pudieran estar relacionados a este aparente desastre aéreo. Luego, en 1833, aparecieron unos objetos extraños sobre los Estados Unidos. Un objeto brillante en forma de gancho fue visto suspendido en el cielo sobre Ohio. En noviembre de este año mismo, un objeto volador grande y luminoso fue visto ni más ni menos que sobre las cataratas del Niágara. Luego tenemos que en 1836 en Francia vieron una especie de vehículo gigante suspendido sobre la ciudad de Cherbourg con forma ovalada y que parecía estar girando sobre su propio eje. Luego en 1845 objetos estacionarios en el cielo de Londres de un color naranja brillante que terminaron alarmando a la población. Y ese mismo año un astrónomo italiano observó una flotilla de discos. Imagínense, esto es sumamente, parece cosa actual, ¿no? Cruzando el cielo de la ciudad de Nápoles. Un mes después, un barco que se encontraba en alta mar observó 3 discos gigantes que se elevaban del agua y permanecían estacionarios en el cielo durante 10 minutos. Eran unos artefactos tan enormes que fueron vistos también a 1500 kilómetros de distancia por otros barcos. Al siguiente mes, un disco volador fue visto cruzar el cielo de la ciudad de Florencia. Esto es sumamente importante, son casos de los que ahora ya no se habla o se desconocen, porque nos está diciendo que el asunto de los discos voladores no es cosa actual. Cuando pensamos en, entre comillas, nave extraterrestre, nos viene la figura del platillo volador. Pero esto eran avistamientos que incluso podemos decir pues de hace muchos más cientos de años, con los clipei ardentes o escudos voladores o escudos de fuego de los antiguos romanos, pero ya en un tiempo más actual, como decimos, siglo XIX, la gente ya hablaba de discos en los cielos que evidentemente no podían corresponder a la tecnología de ese entonces, que ni siquiera había todavía parido al primer avión. Otra cosa, algo que nos recuerda ya a la criptozoología, como digo, a las teorías que tienen que ver con la posible existencia de formas de vida en la alta atmósfera formadas por una especie de plasma o gelatina. Y de gelatina viene esto. 1846, en Estados Unidos, mencionan que se observó una especie de disco volador grande y brillante sobre la localidad de Lowell, en Massachusetts. Pero no ocurrió simplemente que lo vieron, sino que de ahí cayó una especie de trozo grande de lo que parecía una gelatina rara. Unos meses después se vieron también objetos extraños ya al otro lado del Atlántico, sobre Londres y sobre Inverness en Escocia. Interesante Inverness, ¿no? Esta localidad a orillas del lago Ness, que es conocido pues más que nada por el asunto del monstruo, como le llaman, que hace mucho que al parecer no se aparece. Y así dicen que también pues otra serie de objetos raros en forma de disco fueron registrados en 1852, 1853 y varios otros años de esos mediados del siglo XIX, en puntos sobre todo de los Estados Unidos. En 1870, 22 de marzo concretamente, un velero con el bonito nombre de la Señora del Lago, pues estaba por ahí, ¿no? Como cualquier otro velero. Sin embargo, la tripulación estaba alertada porque aseguraron que observaron un objeto extraño en el cielo. El capitán se apellidaba Banner y lo describió en su diario de a bordo como una nube circular con un semicírculo dividido en 4 partes. Durante media hora fue observado y ese mismo año de 1870 un objeto extraño fue visto cruzar el disco de la luna durante 30 segundos en zona cercana. En 1871, un disco gigante y de color rojo fue visto sobre Marsella, Francia, durante 5 minutos. El 6 de julio de 1874,
un objeto gigante en realidad de 120 metros de diámetro fue visto en Oaxaca, México durante 6 minutos. En 1880 un objeto en forma de cigarro puro fue observado en Francia y de ahí, como si se tratara de lo que ahora llamamos nave nodriza, salió un disco volador. Y pues ese mismo año aparecieron también objetos raros en Alemania. En 1882 el famoso observatorio de Greenwich en Inglaterra reportó que había observado una especie de torpedo que volaba por el cielo, que al parecer hizo todo un recorrido, porque también lo observaron en Bélgica y en Holanda. El año siguiente, en 1883, un objeto que algunos quisieron pensar que era un cometa fue visto primero a un lado del Atlántico y después al otro lado del Atlántico. Tenía una luz que le salía del centro. Eso, amigos, no es habitual en un cometa, así que parece que más bien trataron de darles explicación para tener algo que decir. Luego, en 1885, un objeto al que llamaron un objeto redondo y raro fue visto sobre la isla de Bermuda en el Atlántico. El 1 de noviembre de ese 1885, un astrónomo del que no citan nombre mencionó que había visto un objeto gigante, 4 o 5 veces el tamaño de la Luna, que cruzaba el cielo de Turquía, ni más ni menos. El 4 de mayo de 1888, un disco volador fue observado en el cielo de Nueva Zelanda. En 1893, una construcción luminosa, que tal nombre, fue vista en el cielo francés. En mayo de ese mismo año, un barco inglés, el Caroline, estaba navegando entre Shanghái y Japón y reportaron en el diario de a bordo una flotilla de discos voladores durante 2 horas. El 26 de agosto de 1894, un astrónomo inglés reportó haber visto un disco grande con una especie de cola. El año siguiente, más y más observaciones en Inglaterra, en Escocia y alrededores. El 22 de noviembre de 1892, en un área tan poblada en ese momento como las que más en el mundo y hasta el día de hoy, por supuesto, la bahía de San Francisco, California, Estados Unidos, la población quedó boquiabierta porque observaron un gran objeto en forma de cigarro puro con unas pequeñas como alas y eran, como digo, centenares de personas las que lo vieron. Horas después, este mismo objeto fue visto en pueblos del norte de California, como que estaba haciendo su tour, como que se estaba dando a notar, ¿no? Pero no quedó ahí el chiste, continúa, porque dicen que el 30 de noviembre, varios días después, 8 días después, el mismo objeto fue visto sobre San Francisco y viajaba contra el viento, es decir, estaba simplemente por ahí, algo buscaría. Y este caso es interesante porque si bien ocurrió, como decimos, en 1892, 56 años después, en 1952, el investigador de ovnis de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el capitán Edward Ruppelt, pues pasó por ahí, por la zona, y llamó al San Francisco Chronicle, diario local, quien, bueno, este medio le brindó el número de un anciano que aún vivía en ese tiempo, ya tenía una edad muy avanzada, pero le confirmó que se acordaba de este caso. Aunque es cierto que como la memoria es frágil y había pasado más de medio siglo, pues había muchos detalles de los que no podía dar fe totalmente. Y todo este asunto nos indica que en la segunda mitad, sobre todo del siglo XIX, y cuanto más a final de ese siglo, más marcada la situación, en Estados Unidos, pero no solamente ahí, sino como hemos visto en Inglaterra, en Francia y seguramente también en otras partes del mundo que no pues tenían tanta conectividad entre comillas y podían hacer llegar sus casos, ocurrían estos sucesos en los cielos. O sea, el fenómeno ovni no es una cuestión actual, no es digamos parte de la cultura pop del presente, sino que ya esos discos voladores y otros, incluso con cosas que nos suenan muy de ahora, ¿no? Como el caso del cigarro puro del cual salió un disco, como decimos lo que ahora le llamarían nave nodriza, ya se daban este tipo de casos. Pero también hay algunos momentos en los que estos objetos llegan a interactuar, queriéndolo o no, de alguna u otra manera con los seres humanos que los observan.
Es lo que ocurrió en 1894, en el mes de marzo, sobre Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Un objeto luminoso fue visto, pero me estoy confundiendo, en realidad ese mismo marzo, pero el día 30, en Sioux City, en Iowa, es que se produce el asunto de la interacción con un testigo, que en este caso era un granjero. El granjero observó una cosa extraña en el cielo, pero dice que de pronto de eso, de aquello, desciende una especie como de ancla de barco. El símil más cercano que tenía en la mente este señor, y así lo describió. Dice que de este objeto raro cae una especie de ancla que estaba pues como sujetada por una especie de cuerda. Y llegó incluso a tomar, por decir así, a este granjero y a arrastrarlo por varios metros por el suelo. No sabemos si se logró zafar o si esta ancla o lo que fuera finalmente lo liberó, pero es uno de esos casos que a día de hoy lo relatarían de otra manera, pero es poco común en todo caso para el siglo XIX un suceso en el que se narra que estos objetos interactúan con las personas. Luego, continuando, el 6 de abril de ese 1894, el diario Chicago Tribune informó que una nave de color celeste y que se notaba que estaba hecha de metal entre 4 y 5 metros de largo fue vista por centenares de personas en Omaha. Nuevamente, el 9 de abril, el diario nuevamente Chicago Tribune informó que en la zona del Monte Carroll, a 128 millas de Chicago, nuevamente centenares de personas de buena reputación, así decían en ese momento, vieron el mismo objeto desplazarse en dirección a Wisconsin, donde otras 100 personas más lo vieron, pero dijeron que el objeto en esta ocasión tenía una forma como de huevo. Y ahora vamos a un caso de por esos tiempos también, pero más sorprendente y continuando en los Estados Unidos. Ocurrió esto con un granjero llamado Alexander Hamilton de Leroy en Kansas. Él realizó el 21 de abril de 1897 una carta jurada, es decir, una carta en la que bajo juramento relataba que lo que ahí se consignaba era verdadero, seguramente también ante notario o ante alguna autoridad local para darle mayor peso. Lo que dice el señor Hamilton es así, tal cual él lo describió. El pasado lunes en la noche a las 10:30 fui despertado por una conmoción entre el ganado. Saliendo a la puerta vi una nave voladora que estaba lentamente descendiendo sobre mis vacas que estaban pastando a unos 200 metros de distancia. Llamé a mi ayudante Jit Heslip y a mi hijo Wall y agarramos varias hachas. Entre tanto, esta nave estaba apenas a 10 metros del suelo. Nos acercamos hasta unos 45 metros. Consistía de un gran aparato en forma de puro, quizás de 90 metros de largo con una cúpula debajo, hecha de cristal o algún otro material transparente. El objeto estaba iluminado completamente adentro y todo era plenamente visible. Estaba tripulado por 6 de las criaturas más extrañas que jamás he visto. Estaban hablando entre sí, pero no pudimos entender ni una palabra de lo que decían. Todas las partes del vehículo que no eran transparentes eran de color rojo oscuro. Nos paramos mudos de miedo, pero parece que algún ruido llamó la atención de estos personajes y enfocaron una luz sobre nosotros. Al vernos, prendieron una fuerza desconocida y una gran rueda de turbina de 10 metros de diámetro que había estado evolucionando lentamente debajo del vehículo empezó a emitir un ruido y el vehículo subió ligeramente como un pájaro. Entonces, a unos 90 metros de altura, pareció detenerse sobre una ternera de 2 años que estaba armando gran escándalo con sus chillidos. Aproximándonos a ella, encontramos una especie de cable de media pulgada de diámetro hecho de un material rojo que subía hasta la nave y había sido atado alrededor del cuello del animal, el cual estaba enredado en una especie de alambres. Tratamos de quitarle el cable, pero no pudimos, así que cortamos los alambres y vimos la nave, el cable y la pobre bestia ascender y desaparecer en el cielo hacia el noroeste.
Regresamos a casa, pero yo estaba con tanto miedo que no pude conciliar el sueño. Temprano a la mañana siguiente salí con mi caballo tratando de encontrar algún rastro de mi animal, de mi ternera que había sido llevada por este objeto. No logré ver nada, pero regresando al atardecer resultó que Lynn Thomas, a 2 kilómetros al oeste de Leroy, había encontrado partes del pobre animal desperdigadas aquel día en el campo. Pensando que alguien lo había robado y matado, lo trajo al pueblo para la identificación. Después de haberlo hecho regresé a casa, pero cada vez que me ponía a dormir solo veía en mis sueños esa cosa maldita, con sus grandes luces y esa gente horrible. No sé si son diablos o ángeles o qué, pero todos lo vimos y no quiero saber más de ellos. Este caso es espectacular por muchos motivos. Sería largo enumerarlos, pero vamos a ello, al menos en parte. Primero que estamos hablando, reitero nuevamente, de un 21 de abril de 1897, finales del siglo XIX, y faltaba pues medio siglo para el denominado como inicio oficial de la era moderna del fenómeno ovni, con el asunto de Kenneth Arnold, y para otros también les gusta considerar el suceso de Roswell. No había, faltaba mucho, como a día de hoy, ese tipo de casos que nos pueden servir como guías, ¿no? Como decir, bueno, esto me recuerda al suceso tal de las llamadas mutilaciones de ganado, del chupacabras, de que hasta se ha vuelto un meme, ¿no? Yo incluso tenía una camiseta así en la que habían dibujado un platillo volante que se estaba llevando pues a una persona raptada. Había un modelo similar que se estaban llevando a una vaca. O sea, esto se ha vuelto tan común incluso en películas, en series, que ya hasta resulta risible de lo común que suena, ¿no? Vienen seres de otros mundos y no tienen mejor cosa que en lugar de, pues, no sé, entrevistarse con el secretario de las Naciones Unidas o buscar un líder prominente de la comunidad a la que están llegando, pues llevarse una vaca. O sea, suena tonto, pero estos casos de presuntas mutilaciones de ganado que se achacan a seres supuestamente de otros mundos, ahora hasta el que no le interesan estos temas, algo conocerá y dirá, ah, bueno, sí, los marcianos y sus cosas. Pero reitero, es un caso de finales del siglo XIX. No había referentes culturales, no había referentes de ciencia ficción, ni de literatura, ni de nada de eso para que alguien pudiera tomarlo como una base para inventar una historia. Es decir, que era algo genuino, algo que si ocurrió, pues no sabemos su naturaleza, pero definitivamente el señor Alexander Hamilton dejó bien en claro que era algo real, algo que le afectó patrimonialmente, porque pues ultimaron a su animal, a su ternera, pero muy especialmente en su tranquilidad, en su salud emocional, en su salud mental. Y él lo deja claro cuando al final dice que no sabe si esos seres que calificó como horribles, pero al parecer no describió cuál era su forma, pero muy parecidos a los humanos no debieron ser y por eso los calificó de esa manera. Y dicen, no sabe si son diablos o ángeles, pero no quiere volver a saber más de ellos porque si habían aparecido en su vida, en sus terrenos, en su granja, fue únicamente para afectarlo. Como digo, pues es un caso bastante sui generis, sobre todo por el tiempo, y nos hace ver que hay algún tipo de inteligencia, de presencia o de lo que sea que interactúa de formas sorprendentemente parecidas a través de los siglos con la humanidad. Discos voladores, escudos ardientes o llameantes se veían en tiempos del Imperio Romano. Y hasta ahora hay gente que prácticamente todos los días en algún punto del mundo asegura observar discos voladores tan brillantes que podrían parecer de fuego, y lo mismo con todos los otros fenómenos. Así que lo que queremos dejar en claro, haciendo el recuento que figura justamente en este capítulo en particular, el capítulo número 2, Emisarios del Pasado, de un estudio sobre los ovnis de Richard Greenwald, es que no estamos ante un fenómeno moderno, para nada. No es, al menos no enteramente, parte, digamos, de una cuestión antropológica, sociológica o de contagio cultural
o de una especie de moda por lo extraño, ¿no? Que la gente cree ver algo porque ya lo vio previamente en una película o en un libro de terror o ciencia ficción, porque incluso en tiempos donde no existían estos referentes ya ocurría. La realidad entonces es mucho más compleja, profunda y quién sabe si inquietante y hasta aterradora. Hemos dado entonces punto final a esta edición en concreto de Misterios al Anochecer a través de Radio Arequipa Internacional y la www.radioarequipa.com, también Radio Los Andes 99.5 desde Lima Sur y su página web, ENEX.es, la radio del misterio desde España, Misterio Infinito Perú en YouTube. Si no están suscritos, háganlo, es totalmente gratuito. Misterio Infinito Perú en YouTube y también Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Como siempre digo, ese tal Fernando soy yo, Fernando Chapi Martínez. Les envío un fuerte abrazo y recuerden que nos gusta reflexionar sobre estos y otros temas. Los vemos desde un punto de vista de que son realmente anomalías que la gente asegura haber vivido u observado, pero también son cuestiones culturales, también son parte de la maravilla de vivir en un planeta como el nuestro, que a cada momento nos da pues razones para maravillarnos y para ser continuos buscadores de la verdad. Un fuerte abrazo. Recuerden que nuestro eslogan es: para la gente que no se lo cree todo. Nos estamos escuchando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.